Bueno, hermano, le damos gracias al Señor porque nuevamente avanzamos en el tema acerca del llamamiento eficaz. Ese tema de nuestra confesión de fe. Antes de comenzar, vamos a leer un pasaje de la Escritura. Vamos a leer en Marcos, capítulo 3. Versículo 13 en adelante. Marcos 3:13. Dice la palabra de Dios: así, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Ven? Este pasaje, los dos primeros versículos, el 13, este es el llamamiento, la elección de los apóstoles. Dice que él subió al monte y llamó así a los que él quiso, y ellos quisieron, vinieron a él. Y estableció a estos 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Bueno, hermano, como hemos estado estudiando, estamos en la confesión de fe, en el capítulo 10, acerca del llamamiento eficaz. Vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hablamos acerca del llamamiento eficaz, que era uno de los puntos de las doctrinas de la gracia. Era el cuarto punto de las doctrinas de la gracia, también llamado gracia irresistible. Hablamos, hermano, ¿puedo avanzar? Acerca del trasfondo histórico de las doctrinas de la gracia. Estaban basadas en los cánones de Dort. En el año 1619, el Sínodo de Dort fue convocado con el fin de solucionar una seria controversia en las iglesias holandesas iniciadas por el surgimiento del arminianismo. Hablamos acerca de lo que era el arminianismo, lo que era el calvinismo también. Los 5 puntos del arminianismo, lo que surgió, lo que había surgido en ese tiempo, eran estos 5 puntos que unos estudiantes de Jacobo Arminio, un teólogo de Holanda que había estado estudiando acerca de las enseñanzas, de hecho había sido instruido por el mismo Calvino, de Juan Calvino. Ellos propusieron estos 5 puntos: el libre albedrío o habilidad humana, la elección condicional, redención universal o expiación general. Hablamos también que el punto que ellos choca con el tema que estamos hablando es: el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Ellos usaban y ellos afirmaban estas cosas, que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y el quinto punto que también ellos proponían era que el hombre podía caer de la gracia y perder la salvación. Avanza, por favor. Vamos a volver a leer, hermano, el párrafo 1 del llamamiento eficaz. Le voy a rogar a un hermano que pueda leerlo. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida,
iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles un corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Así es. Ese es el párrafo que vamos a seguir estudiando esta mañana con la ayuda del Señor. Quiero traer una definición acerca de una diferencia que hay entre el llamamiento general o externo y el llamamiento eficaz, o también conocido como el llamamiento interno. El llamamiento general o externo es un llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor que es esencial en el mensaje del Evangelio. Este llamado va dirigido a todos aquellos que escuchan el Evangelio por medio de la predicación. Este es el llamado general. Como llamado general, todos nosotros estamos llamados a esto, estamos llamados a ir y anunciar el mensaje del Evangelio. En eso estamos de acuerdo, hermano. Completamente de acuerdo. A cada uno de nosotros se nos dio la orden. Vamos a leer, le voy a invitar a un hermano que pueda leer en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 y el 19. Mateo 28, 18. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo tiene? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El 20? Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo también voy a leer Mateo 24, 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es un llamado de Dios que la iglesia es responsable de ir y llevar el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? ¿Qué es lo que cuál es el mensaje que le llamamos a las personas? Arrepentimiento y fe en la persona del Señor Jesucristo. Todos nosotros estamos llamados a esto, estamos llamados a ir y predicar la palabra del Señor a nuestros vecinos, en el lugar donde Dios nos ponga. Ahí estamos llamados a predicar, a anunciar. Por eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros que debemos considerar bastante, porque muchas veces no lo hacemos, y creo que es un llamado del Señor. Aun cuando vemos estas enseñanzas, es un llamado del Señor que nosotros debemos hacerlo, aun cuando muchas veces muchos les cuesta más el anunciar o el predicar, pero siempre debemos ser intencionales para llevar este mensaje, porque en eso estamos obedeciendo al Señor, cuando estamos llevando. Y ese es un llamado general o externo. Es un llamado al arrepentimiento y la fe en el Señor, que es esencial en el mensaje del Evangelio. Este llamado va dirigido a todos aquellos que escuchen el Evangelio por medio de la predicación. Este llamado, nosotros no estamos llamados a convertir ni a cambiar los corazones de las personas. Eso solo le corresponde a Dios, porque muchas congregaciones o muchas veces nosotros nos hemos conseguido predicando de esta manera, de que pensamos que a través de la predicación ya nosotros queremos como que si fuésemos a convertir el corazón del hombre, y muchas veces han salido métodos. De hecho, creo que la causa de no entender la gran comisión, que es llevar el mensaje, comunicar el mensaje y llamar a las personas al arrepentimiento, y entendiendo que es Dios el que va a obrar a fin de cuentas. Cuando no tenemos esto claro, muchas veces nos hallamos haciendo métodos de hombre, como por ejemplo diciendo a las personas que hagan una oración y inmediatamente ya le decimos: ya es cristiano, ya tu nombre fue escrito en el libro de la vida,
y solamente tienes que buscar una iglesia y ya. Entonces, no, nosotros entendemos que el llamado es ese, llevar el mensaje y mandar a las personas a que vengan a la fe del Hijo de Dios. Es un llamado externo. Quería citar uno de los artículos, no lo puse ahí, pero lo tengo acá, de los cánones de Dors, el artículo 8, hablando acerca del llamamiento, dice: pero cuantos son llamados por el Evangelio, son llamados con toda seriedad, pues Dios muestra formal y verdaderamente en su palabra lo que es agradable a Él, a saber, que los llamados acudan a Él. Promete también de veras a todos los que vayan a Él y crean la paz del alma y la vida eterna. Este llamado de general que Dios le hace a toda la humanidad es un llamado sincero de parte de Dios a través de la iglesia a que vengan y obtengan vida eterna, a que vengan y acudan a Él y van a tener la paz del alma y la vida eterna. Es un llamado sincero que Dios le hace a toda la humanidad. ¿Puedes avanzar? A diferencia del llamamiento general, también existe otro llamamiento eficaz, que es lo que hemos estado estudiando. Y dice así: es la obra del Espíritu de Dios por la que nos convence de nuestros pecados y miseria, ilumina nuestra mente en el conocimiento de Cristo, renueva nuestras voluntades y nos persuade y capacita para recibir a Cristo, quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio por medio de la predicación. Este es el llamamiento eficaz, lo que hemos estado estudiando, el párrafo que leyó nuestro hermano Elías habla acerca de esto. Es una obra sobrenatural de Dios que nos convence de nuestros pecados. A diferencia del llamamiento general, este es un llamado que va directamente de parte de Dios a los corazones de aquellas personas que oyen el Evangelio. Nosotros estamos predicándole, bien sea a un grupo, en una reunión de personas, en nuestro hogar, o bien sea algo más organizado, las ballenas, o salimos a una cola a predicar, y estamos haciendo un llamado general a todos los hombres a venir al Señor Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados. Y mientras nosotros estamos predicando el Evangelio, si entre ellos está uno de los escogidos, dice, Dios obrará. Es una obra de parte de Dios que le convence de su pecado. ¿A través de qué? A través de la predicación. El Espíritu Santo lo convence de pecado. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. Y le muestra nuestras miserias e ilumina nuestra mente en el conocimiento de Cristo. Esto es algo que nosotros debemos tener claro, porque es algo que ocurre realmente y nos ocurrió a cada uno de nosotros. Estábamos entre muchas personas, entre muchas familias, pero Dios hizo un llamado particular, un llamado eficaz, una gracia irresistible, que hoy en día nosotros hemos acudido y hemos podido mirar a Cristo, algo que antes no podíamos ver por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras maldades y de nuestra condición espiritual. Como aprendimos, el hombre sin Cristo está en una condición, como aprendimos en el capítulo pasado. ¿Cuál es la condición de los hombres sin Cristo? Si alguien me puede decir, ¿qué recuerda? Una de las tantas cosas que dijimos. Que están muertos, están ciegos, pueden ver. ¿Ah? Inhabilitado para querer hacer la voluntad. Inhabilitado, exactamente. Más exactamente lo que dice la confesión, dice que están incapacitados para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación, e incluso ni siquiera pueden prepararse para ello, ni siquiera pueden prepararse. O sea, me estoy medio preparando para que Dios haga algo, ¿verdad? Estoy poniendo un porcentaje, entonces ya Dios puede hacer lo demás. No,
El hombre está completamente incapacitado para venir a Dios, pero a través del llamamiento eficaz, Dios obra en los seres humanos, en las vidas de sus escogidos. ¿Puedo avanzar, hermano? Dale más. Dale toda esa diapositiva. Esto fue lo que vimos la semana pasada, hermano. Recordamos y pudimos ver a través de estos pasajes de las Escrituras, ¿no, hermano? Atrás. Ok. A través de todos estos textos de las Escrituras, que las personas que habían sido llamadas habían sido antes, ¿qué habían sido antes de ser llamadas? Predestinadas. Y vimos que los textos, todos los textos que pudimos leer, y uno de los textos más convincentes es Romanos 8:28, muy claro, nos deja ese texto establecido, que a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, a través de estos pasajes, que ahí llegamos hasta, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable, que el Dios lo había predestinado para la vida, y aquellos a quienes Dios, todos estos textos nos enseñaron que estas personas que han sido llamadas y que han respondido efectivamente al Evangelio de Cristo, es porque han sido predestinados. Y es porque Dios hizo un plan eterno antes de la fundación del mundo, dice el libro de Efesios, que antes de la fundación del mundo, Dios decidió soberanamente, conforme al designio de su voluntad, le plació a Dios escoger a un grupo determinado de personas para alcanzar la salvación a través de Cristo, por medio del Evangelio. Y eso quedó bastante claro, de que las personas que son llamadas y que atienden efectivamente al Evangelio de Cristo es porque han sido predestinados. No hay algo aparte de eso. Los textos lo relacionan específicamente. Hoy vamos a avanzar, y esto es lo que vamos a ver hoy. Eso está ahí mismo en el texto, en el párrafo, que tiene su confesión de fe. Quedamos, ¿sabe que ellos tienen unos numeritos? ¿Todos tienen la confesión? Ellos tienen unos numeritos, quedamos hasta el 3. Vimos la semana pasada, tiene aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable. Hasta ahí quedamos la semana pasada. Con la ayuda del Señor vamos a ver esta mañana llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Entonces vamos a leer estos pasajes de las Escrituras. Le voy a invitar a los hermanos que puedan leer. Principalmente, vamos a leer arriba 3 textos, los primeros 3, Mateo 22:14, Primera de Corintios 1:23 y 24, y Romanos 1:6. Exactamente, ese es Mateo 22:14, hablando del llamamiento eficaz. Dios, aquellas personas que han sido predestinadas, Dios en su tiempo aceptable, un tiempo señalado y aceptable, tiene a bien llamar eficazmente. Dice este pasaje de Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quería relacionar este pasaje, vamos a leer Mateo, más adelante, Mateo 7. Voy a invitar al hermano que pueda leer Mateo 7, el versículo 13 y el 14. Vamos a leer Mateo 7, 13, 14. Lo voy a leer. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y este texto lo quería relacionar con este pasaje porque usa la palabra muchos y poco, igual que
este pasaje que hemos leído. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y aquí dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, acerca del llamamiento eficaz, vimos que era un llamado interno de parte de Dios que le hace al ser humano, y muchas personas son llamadas. Cuando salimos a través de qué son llamadas las personas. ¿Cómo se le llama eso? O lo que vemos el llamamiento general, un llamamiento externo. Es el hombre, es el predicador, la predicadora o la hermana, predicando el evangelio, sus familiares o en el lugar donde lo ponga. Estamos haciendo un llamado general. Muchos están siendo llamados, muchas personas están siendo llamadas, pero pocas personas vienen, dice, pero pocos son los escogidos. Y esto es una realidad en cada generación. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ver que hay una gran cantidad de personas siendo llamadas al evangelio, pero son muy pocas las personas que están realmente convertidas al evangelio de Cristo. Se convierten realmente, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Vamos a leer también 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así es, relacionando el llamamiento eficaz con la predicación de la palabra del Señor. Dice, porque más para los llamados, el versículo 24, para los judíos ciertamente era un tropezadero, la predicación del evangelio para ellos era un tropezadero. Ellos no podían entender cómo un judío o cómo un carpintero podría ser llamado el Cristo o el Mesías cuando ellos le habían dado muerte, ellos mismos le habían dado muerte por blasfemo. Entonces, para ellos era un tropezadero escuchar que a través de Jesucristo, el Mesías, ellos podían alcanzar la salvación. De hecho, para ellos era un tropezadero el hecho de que Él fuese el Mesías. Y para los gentiles era una locura que un judío muerto en una cruz también pudiera obtener la salvación a través de Él. Pero a pesar de eso, tanto judíos como gentiles, si son llamados, si son escogidos, Cristo se convierte ¿en qué? Según el texto, más para los llamados, porque está incluyendo tanto judíos como gentiles, hay llamados de los dos. Así judíos como gentiles, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque Cristo, cuando es presentado en el llamamiento general a toda la humanidad, Cristo es aborrecible, a Él no lo quieren, el hombre no quiere a Cristo. Las Escrituras enseñan, sin causa le habéis odiado, a Cristo se le odió sin causa. Y cuando nosotros ofrecemos a Cristo allá afuera, aunque muchas personas les gusta, de hecho se exponen a la predicación de la palabra y ven a una persona predicando y se pueden parar a escuchar un rato el mensaje de la palabra de Dios, sin embargo en su corazón hay una hostilidad en contra de Él. Él no quiere, Él no desea a Dios, aunque externamente Él pudiera estar dando alguna simpatía por Él. Lo cierto es que en su corazón hay un aborrecimiento, porque cuando Cristo, Él viene y se acerca más y escucha las demandas de Cristo, que Él tiene que dejar tus pecados y que tienes que dejar todas tus obras, toda la confianza en ti mismo y solamente aferrarte en lo que Él hizo, hasta ahí Cristo ya no es querido, ya no es admirado, ya Él quiere seguir con sus pecados, porque el hombre ama sus pecados, desea sus pecados y siempre va a querer el mal por causa de la caída, por cómo Él está. Mas Pablo dice también en 1 de Pedro, mas a los que creen, Cristo es precioso. Él se convierte en lo más precioso, en lo más deseado, cuando nosotros
creemos, cuando nosotros venimos a Él. Y ahora este Cristo que antes aborrecíamos, ahora se convierte en la persona más importante, en nuestro Dios, en nuestro Salvador, en nuestro refugio, y se convierte en precioso. Entonces, entendemos que esto es un llamamiento eficaz, es algo que Dios ha hecho en nuestros corazones, y ahora nosotros podemos acudir fielmente, libremente a Cristo, porque Él ha hecho algo previo en nosotros. De lo contrario, nosotros no venimos a Él. Y Romanos 1:16, o sea, al leer Romanos 1:16, disculpen, Romanos 1:6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo, dándole los saludos a nuestros hermanos, a los hermanos allá en Roma, dice que ellos eran llamados ¿a qué? A ser de Jesucristo. Dios se los dio a Cristo, a los elegidos. Él mismo oró de esta manera. Nos recordamos la oración: de los que me distes, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Cristo diciendo: no te ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son y me los distes. Hubo un plan eterno en Dios en escoger a un grupo de personas, particularmente, porque Dios los conoció. No fue que Dios agarró un montón de gente así, bueno, estos son los que voy a escoger y los apartó, no. Él los conoció. Y particularmente Dios decidió por gracia inmerecida elegirnos y elegirte a ti para participar y para ser de Jesucristo, ser de su propiedad. Y somos llamados a ser de Jesucristo. Si somos de Jesucristo, debemos obedecerle, debemos obrar conforme a lo que Él nos demanda en su palabra, debemos someternos a Él como nuestro Señor. Es como no queremos que estemos haciendo cosas que a Él no le agradan, porque le pertenecemos a Él. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Pero vamos a leer también Romanos 8:28 para volver a recordar este pasaje que nos aclara mucho acerca de todo este. Vamos a leerlo hasta el 30, hermano. Lo voy a leer. Romanos 8:28 al 30. Muchas veces ya hemos hablado tanto de este pasaje y lo hemos recordado en muchas cosas, cuando estamos en dificultades, cuando tenemos problemas. Bueno, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero cuando nosotros nos detenemos y vemos toda la riqueza que hay en este pasaje y todo de lo que se habla aún de la eternidad pasada, cuando el Señor hizo su plan, y aún de la eternidad futura, cuando seamos glorificados con Él. Entonces, cada vez que pensemos en este pasaje, recordemos todas y no dejemos de mirar la grandeza de lo que el Señor nos enseña a través de esto. Dice: y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Recordamos este pasaje, fue bastante usado la semana pasada con relación a que los que han sido llamados han sido predestinados, han sido escogidos, han sido elegidos antes de la fundación del mundo. Ahora quisiera pasar a estos dos puntos y quería ver que la confesión le puse aquí los medios que el Señor usa para el llamamiento eficaz. Estas dos cosas, la predicación de su palabra, la exposición de su palabra y su espíritu, el espíritu, son los medios que Dios usa para atraer al pecador al arrepentimiento, a la vida eterna.
Vamos a leer el primer pasaje de la Escritura que sale ahí, es Segunda de Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Mediante qué? Mediante nuestro Evangelio. El Señor os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Ocurrió qué? El llamamiento eficaz a través del Evangelio, el mensaje de Dios. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. El Evangelio de Dios, por medio de él fuimos atraídos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas, de los medios que Dios usa, es la predicación de su palabra. Por eso la importancia de nosotros anunciar el Evangelio, de nosotros hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dice eso a Timoteo, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento, hermano, nosotros debemos estar dispuestos a hablar del Señor, a hablar de su Evangelio, a hablar de su palabra. Porque a través de ese Evangelio, a través de este mensaje, las personas, los escogidos, van a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros mismos lo hemos experimentado. Fue a través de la predicación, de entender el mensaje, de percibir el mensaje de Dios, de que nos dieron el mensaje del Evangelio, que Dios obró a través de su Espíritu, que lo vamos a ver más brevemente, para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Quería leer un pasaje en Juan, que no sale aquí. Quisiera compartirlo también. Juan capítulo 10. Vamos a leer versículo 14, Juan 10, 14. Dice la palabra de Dios así: yo soy el buen pastor, este es nuestro Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, vean la seguridad de Cristo, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién puso su vida? Por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Voy a leer ahora versículo 25 en adelante. Jesús le respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Voy a hacer una pregunta a este pasaje. ¿Por qué no creen? Dice: pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Este pasaje también nos habla acerca de que Jesucristo no solamente conocía a sus ovejas, sino que también el medio por el cual ellas iban a venir era a través de oír las palabras de Cristo. Y cuando nosotros estamos hablando a las personas acerca del Evangelio, las personas están escuchando de Cristo, están escuchando las enseñanzas de Él, están escuchando el mensaje que Él nos ha encomendado a nosotros que le entreguemos a las personas.
Por eso la importancia de conocer bien el Evangelio, de meditar bien el Evangelio, para nosotros poder anunciar el Evangelio. Una persona que no tiene el Evangelio no puede predicar el Evangelio. Entonces nosotros debemos siempre meditar. El mensaje del Evangelio es central en la vida de cada cristiano. Cada momento nosotros debemos meditar en el Evangelio, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Y siempre hablar lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a leer el siguiente texto, Primera de Pedro 1, 23 al 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Habéis renacido por la palabra, por medio de el 25 dice, ¿no? Al 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Os ha sido anunciada. Bueno, dice aquí que nosotros fuimos purificados vuestras almas, fuimos renacidos, hablando de la nueva vida, estábamos muertos, Dios nos hizo renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez pone aquí este pasaje de las Escrituras que usaron nuestros hermanos de la confesión, haciendo énfasis de que fue a través de la palabra, por medio de la palabra de Dios, que nosotros fuimos renacidos, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible. Y hay muchos pasajes, hermanos. Si nosotros nos ponemos a leer pasajes, yo creo que no caberían ahí. Uno de los pasajes que me llega también es Romanos 10, cuando habla acerca cómo creerán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. El Señor nos enseña esto, hermano, que es algo que una responsabilidad que nosotros tenemos, saber que Dios trae salvación y trae a los escogidos a través del anunciar su palabra, del anunciar el Evangelio, es algo que nos debe motivar a salir y anunciar la palabra de Dios en todo tiempo, hermano. No nos limitemos. El lugar donde Dios nos ha puesto, allí Dios debe ser glorificado predicando el Evangelio, hermano. Predicando el Evangelio, anunciando, porque este es el medio que Dios usa para eso. En Romanos 1, 16 y 17. Ahí lo puede leer, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, del mensaje de Dios, de lo que Cristo hizo, de entregar el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es algo que nosotros no sabemos todos estos pasajes de las Escrituras. Estoy seguro que sí, muchos de nosotros lo estamos refrescando, muchos no lo sabemos en memoria, pero es algo que nosotros estamos llamados a obedecer, que este es el medio que Dios usa, su palabra y su espíritu para traer. Vamos a leer nuevamente el párrafo de la confesión de fe hasta donde dice espíritu. Voy a leerlo. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Saber esto, hermano, porque esto es una afirmación que lo hemos comprobado y
recontra comprobado con texto de las Escrituras. Que esto es algo verídico, que nosotros creemos esto, y esto nos debe llevar a orar. Que Dios, en su tiempo señalado y aceptable, tiene a bien llamar eficazmente por su palabra y su espíritu. Esto no nos debe sentarnos, bueno, ya Dios tiene unos predestinados y bueno, ellos creerán, a fin de cuentas creerán porque no se van a perder, son predestinados, no, pero Dios ha dejado los medios y los medios son su palabra y su espíritu, la predicación. Dios nos las encomendó a nosotros, Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos las encomendó a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Dice la Escritura como que si Dios mismo estuviese hablando a través de nosotros, nosotros denunciamos a las personas reconciliados con Dios. Y Romanos, creo que la cité, ya 10:14, vamos a leerlo, Romanos 10:14. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Así es. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Hermanos, y yo estoy convencido y seguro, a mí me pasa, y sé que a todos los creyentes le pasa, creo que Dios nos pone una carga, aun cuando no lo hacemos, de que debemos predicar la palabra del Señor. Muchas veces, particularmente ayer me pasó, estaba en la parada de Achapera esperando una camioneta y se me sentó una señora esperando la camioneta, estábamos sentados así en la acera, y el Señor me impulsó a hablar y yo no hablé, hermano. Y después el Señor me redargulló. Y eso es algo que el Señor nos pone constantemente a que prediquemos la palabra y no lo hacemos. Entonces, nosotros debemos, hermano, vencer eso, rogarles al Señor, Señor, ayúdame a hablar y a no callar. Porque el mismo Dios, creo que es el Espíritu Santo, nos lleva y nos impulsa a predicarle a una persona, y muchas veces nosotros por el temor al rechazo, por el temor a ser criticado, más que todo siempre es eso, el rechazo de no sufrir ni siquiera un martirio, porque aquí nadie lo va a matar por predicar, sino un rechazo, decirte que estás loco, decirte que eres un fanático, ya no quiero escuchar más eso, y nosotros nos callamos. Pero muchas veces, y cuando nosotros miramos la historia, y aún a los apóstoles en el libro de los Hechos, cómo estos hombres arriesgaron sus propias vidas por anunciar el Evangelio. En una oportunidad Pablo fue casi muerto, lo arrastraron por toda la ciudad y lo medio mataron ahí, la persona que pensaba que estaban muertos lo dejaron ahí, y dice que él se levantó y se fue a predicar a otro lugar. O sea, ellos estaban dispuestos a anunciar y a llevar el mensaje de Dios. Yo te digo, Fidel, ya te voy a dar la palabra, un momentito. Vamos ahora a pasar también a los textos del Espíritu. Vamos a leer Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 8, hermano. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. Hermana, quisiera que retrocediera y pusiera nuevamente en el texto del llamamiento eficaz.
dice el pasaje que hemos leído, el texto que estamos hablando de el llamamiento eficaz. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Y esto es una realidad que va ligada con lo que hemos hablado acerca de la predicación de su palabra, que es a fin de cuentas el espíritu tiene que hacer algo previo para que el hombre pueda recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciese de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hablando de la regeneración, hablando del nuevo nacimiento, el hombre necesita, y es necesario, es una necesidad, no es algo opcional. El hombre debe nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. De lo contrario, el hombre quedará en sus pecados muerto. Pero es Dios obrando en la vida del pecador. Es a través del Espíritu Santo que Dios obra en la vida del pecador, a través de que de su palabra y el Espíritu Santo obrando en los corazones. Fidel. Tú mencionaste hace una experiencia que tú tuviste que te sentiste impulsado a predicar, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Bueno, ok. Mi punto de vista es que el evangelismo, la predicación de la palabra, llevar la palabra de Dios, no se puede hacer de mayores veces de forma improvisada, espontánea. Posiblemente el Espíritu Santo estimula a la persona en un momento determinado a predicar espontáneamente. Pero si leemos bien Hechos de los Apóstoles, bien leído, ese es el manual del evangelista. El evangelismo básico es organizar, nos va un Dios de orden. Es decir, si vamos a predicar, hacer llamamiento general, tú estás diciendo, la gran comisión, tenemos que organizar continuamente el trabajo evangelístico, casa por casa, por la radio, como sea, en un punto, en una esquina, pero así tiene que ser organizado, llegamos a más gente y ese llamamiento general tiene más alcance. Creo que hay que hacer énfasis, no es que Dios me dijo, yo me impongo, muy bien, es espontáneo, correcto, pero hay que pensar también que a largo plazo hay que organizar. Exactamente. No, aún lo uno no quita lo otro, porque aún por más organizado que nosotros podamos tener, Dios obrará en el corazón del hombre. Pero ciertamente no quitamos la organización, el estar organizado. De hecho, tenemos tiempos donde predicamos el Evangelio. Hechos de los Apóstoles es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo, dice que en vez de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, porque él fue el que dirigió todo ese trabajo que hizo Pablo por su equipo de personas, no estaba solo. Es importante eso. Exactamente. Gracias, hermano. Así es. Bueno, seguimos con el otro pasaje. Bueno, quería volver a leer esto con referente al texto que hemos leído de Juan 3, recordando la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu de Dios por la que nos convence de nuestros pecados y miseria. ¿Y cómo nos convence? ¿A través de qué? A través de la predicación del Evangelio. El hombre puede ver sus miserias, pero es el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre. Dice, ilumina nuestras mentes en el conocimiento de Cristo, renueva nuestras voluntades. Recordamos que en el capítulo 9 hablamos acerca de que el hombre tiene una voluntad caída y está inclinada solamente a sus deseos pecaminosos, pero Dios en la regeneración, el nuevo nacimiento, renueva nuestras voluntades y nos persuade y capacita para recibir a Cristo, que nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio por medio de la predicación. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: si no naciese de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hablando del nuevo nacimiento en Dios. Vamos a leer otro pasaje en 2 de Corintios 3, versículo 3 al 6. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar confiado en vosotros todos en mí. ¿Está en segunda? Segunda de Corintios 3, 3 al 6. 3. Sí.
pedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Hasta el 6, hermano. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así es. Dios aquí nos enseña, o el apóstol Pablo hablando acerca del ministerio del nuevo pacto. La gente quería pedir cartas de recomendación, decía, ustedes mismos son las cartas de recomendación no escritas en tabla de piedra, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esto es algo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. La regeneración, en la regeneración, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, se nos recuerda de que Dios iba a hacer en el nuevo pacto, iba a poner su espíritu en nosotros. Dice la Escritura también de que Él escribiría su ley en nuestros corazones, hablando de este nuevo nacimiento. Es la obra de Dios en la vida del ser humano. No hay nada, no hay persuasión humana que pueda traer a un pecador al arrepentimiento. Y aunque existe hoy en día hombres que hacen todo tipo de astucia para traer a una persona a un local, a una iglesia local, y le hacen creer que es creyente y aún le llegan a bautizar y el hombre comienza a hacer todo tipo de, pensando que es una vida cristiana, pero muchas veces estas personas han sido persuadidas solamente por el hombre, pero no saben nada del evangelio, no han sido convertidos, no hay una regeneración, no es un verdadero creyente. Por eso el Señor le dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tiene que haber una obra sobrenatural de parte de Dios para que el hombre pueda recibir el evangelio, mirar su miseria, abrazar a Cristo, amar a Cristo. De lo contrario, el hombre todavía puede estar en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y uno de los ejemplos más claros es ese pasaje en Hechos, cuando este hombre pensaba que era creyente, dice que había creído, aún fue bautizado, Simón el mago, y después les quería ofrecerle dinero a los apóstoles para obtener ese don de sanar y echar fuera demonios. Y el apóstol le dieron, lo mandaron a arrepentirse y le dijeron, usted todavía está en hiel de amargura y en prisión de maldad, a pesar de que tenía una Biblia y quizás se congregaba con ellos y estaba ahí con ellos, pero si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una regeneración de parte de Dios, no hay vida espiritual, no hay una verdadera comunión con Cristo. Y estas dos cosas, el llamamiento eficaz, son por medio de la predicación de su palabra y a través y por su espíritu. Es que Dios, son los medios que Dios usa para traer a los pecadores a los pies de Cristo. Hermano Carlos. Una pregunta, hermano, ¿verdad? Que todo es para validar lo que estamos enseñando a través de la clase. Bien. Quiere decir que este proceso que Dios hace de los salutiles, todos los que son predestinados, van a ser expuestos a la aplicación del Evangelio, ¿cierto? Para que puedan ser salvos. ¿Cierto? Según lo que sí, deben ser, es el medio que Dios usa, aunque Dios puede obrar. Según todos los textos que estoy escuchando y hay una gran cantidad de textos que apoyan eso, que por medio de la fe, pero a través de la predicación. Lo hemos visto y todo lo que es la regeneración, o sea, todo lo que es el llamado interno, externo, la conversión, la regeneración, la salvación, la glorificación, todo eso va a venir por medio de la predicación del Evangelio. Del Evangelio, O sea, exactamente. los predestinados van a ser salvos por medio de la predicación del Evangelio. Es el medio que Dios ha establecido. Quiere decir, una conclusión lógica es que entonces los que no son salvos, los que no van a ser glorificados, o los que no están
que se puede. Todo predestinado va a ser expuesto a la predicación del Evangelio. Exacto. Sí, eso es nuestra función. Es el medio que Dios ha establecido. El que no va a ser salvo, el que no va a gozar de la delicia del cielo, es porque no fue predestinado y lo diga por su. Sí. No, porque bueno, Dios, el Señor, hacemos el llamado general, hay un llamado general a toda la humanidad a venir, y aún las personas que no son expuestas al Evangelio, ellos ya tienen una condenación. Ellos tienen una condenación, según dice el libro de Romanos, que todos los hombres, aún mirando la creación del Señor, ya no tienen excusa. Dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de la creación, de modo que ellos no tienen excusa. O sea que Sí. el llamamiento interno no está ligado al llamamiento externo. El llamamiento externo El llamamiento interno que Dios hace, no está ligado o no necesariamente tiene que estar ligado al llamamiento externo que es la realización del Evangelio. Quiere decir que el Espíritu Santo puede obrar en una persona por ese conocimiento de lo que habla Romanos 1, sin ser expuesto a la predicación del Evangelio. pero llegar a la salvación a través de... A través de esa No. una gracia especial de Dios. No creo, no. Bueno, no lo veo así, no sé si algún hermano... Quiero hablar, hermano. Eso lo Hermano. vamos a ver mejor la semana que viene. La semana que viene, si avanzamos con eso y podemos ver. Ya pendiente para la semana, ¿no? Sí, para la semana que viene, ya vamos casi terminar. Pero bueno, Es una polémica. bueno hermano, vamos a ir finalizando. Ya estamos en la hora. Antes de finalizar, vamos a leer nuevamente este capítulo, el párrafo 1 completo del llamamiento eficaz. Dice así: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que acuden a Él con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Amén. Pero la semana que viene seguiremos avanzando en este párrafo del llamamiento eficaz. Lo importante es que nosotros, lo que pudimos recogiendo, lo que quisiera que se llevaran en sus corazones, es que Dios ha establecido los medios por los cuales Él iba a traer a sus escogidos, y que esto nos pueda llevar a nosotros a predicar el Evangelio, esperando en su soberanía y en su poder, viendo hombres y mujeres convertidos por medio de la predicación de la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido, nuevamente poder avanzar un poco más en este estudio acerca del llamamiento eficaz, Dios. Gracias, Señor, por la abundante cantidad de textos que hemos podido analizar, que hemos podido considerar a la luz de este tema, Señor, del llamamiento eficaz, del llamamiento externo, Señor, también. Permite, Señor, que nosotros podamos siempre tener un corazón agradecido, contento, alegre, Señor, por el hecho de que hemos podido, Señor, entender que no fuimos nosotros los que vinimos a ti, sino que tú, Señor, por pura misericordia, por pura gracia, nos has escogido, Señor, y nos has transformado para nosotros poder estar delante de ti, Señor. Sigue perfeccionando la obra en nosotros, síguenos santificando, Señor, y que nosotros cada momento y cada día podamos parecernos más a ti, Señor. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén.